Ya está. Dios les bendiga esta tarde. Ministerio Alcanzando las Naciones para Cristo. Esta tarde le doy gracias a Dios por la oportunidad de traerles el mensaje de la palabra de Dios. Gracias a Dios por esta oportunidad. Y hoy quiero comunicarte que Dios tiene un propósito y un plan para tu vida. No te desanimes, sigue adelante. La palabra de Dios dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Necesitamos en estos tiempos de situaciones tan difíciles, necesitamos perseverar en la oración, siguiendo, orando en todo tiempo. La palabra de Dios dice que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar, y todo cristiano que no busque la presencia de Dios, todo cristiano que no ore, todo cristiano que no se afirme, será zarandeado y será golpeado por el enemigo. La palabra de Dios dice, orando en todo tiempo, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Aleluya. Es importante perseverar en la fe. Es importante perseverar en la obediencia, teniendo en cuenta que nos presentaremos delante de Dios como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, como obreros que usamos bien la palabra de Dios, la palabra de verdad. Es importante que nosotros como hijos de Dios perseveremos en fe, perseveremos en las situaciones difíciles. Hoy en día estamos pasando por situaciones en la que está el mundo en conflicto, en guerras, en hambres, en persecuciones, en situaciones en la que muchos cristianos como hijos de Dios están siendo perseguidos. En México están cortándoles el agua, están cortándoles, sacándolos de los pueblos porque son personas que han perseverado en el cristianismo, se niegan a renegar de Cristo, se niegan a dar un paso hacia atrás y son perseguidos en este tiempo. Y en este tiempo es necesario que nos agarremos con fe, creyendo en las promesas del verdadero Dios, creyendo en que sus promesas son verdaderas. Aleluya. Porque la palabra de Dios dice que las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Aleluya. Padre, te doy gracias esta tarde por esta oportunidad de traer el mensaje de la palabra de Dios a tu pueblo. Esta palabra que edifique sus vidas, que les dé fortaleza, que les dé fuerzas para seguir adelante. Oh Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios todopoderoso, si tú no edificas la obra, en vano es que yo la edifique. Envía, Señor, la convicción de tu Santo Espíritu a las almas que necesitan ser restauradas, a las almas que necesitan ser levantadas, Padre, en el nombre de Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra y recibe toda la alabanza, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, Padre Santo. El ministerio alcanzando las naciones para Cristo. Hoy te envía este mensaje para que tu fe siga perseverando hasta que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Es necesario
que nuestra fe sea probada, así como es probada por todos los cristianos en todo el mundo. Es necesario que antes de que entremos al reino de los cielos, es necesario ser sacudidos, es necesario ser zarandeados en nuestra fe, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Estamos en un conflicto espiritual. Estamos peleando la buena batalla de la fe. Y como hijos de Dios, ahora pertenecemos al reino de los cielos. Ahora estamos perseverando. Hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido trasladados del reino de Satanás al reino de luz, al reino de los cielos. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos conciudadanos de los santos en luz. Ahora estamos en la esperanza, en fe, en que Jesucristo nos ha comprado con su sangre en el sacrificio que Él hizo en la cruz. Hemos sido comprados con sangre, no con dinero, ni con ninguna otra cosa, sino con su sacrificio, con el sacrificio en la cruz del Calvario. Tus pecados han sido borrados, tus pecados no importa qué pecado hayas cometido. Si crees que Jesucristo es el Salvador del mundo, la palabra de Dios dice que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, cuando vio que venía Jesús, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita y que borra el pecado del mundo. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Aleluya. Los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios, no por voluntad de sangre ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Aleluya. Y nos presentaremos y seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero antes, tu fe tiene que ser probada, y la fe es la convicción de lo que no se ve. La fe es lo que no estás mirando. La fe es lo que no ves, pero lo estás creyendo, como aquellos hombres, Josué y Caleb, fueron a ver la tierra prometida. Fueron enviados 12 príncipes a ver aquella tierra prometida. Cuando fueron enviados, aleluya, llegaron y vieron aquella tierra que fluía leche y miel. Miraban gigantes, miraban amuralladas, ciudades amuralladas, miraban los lugares difíciles de conquistar. Cuando regresaron con aquellos frutos, llegaron ante el pueblo desanimados. 10 de ellos fueron enviados, 12 de ellos, pero Josué y Caleb dijeron en su corazón: nosotros vamos a llegar, porque el que ha prometido está con nosotros. Los otros 10 príncipes, desanimados al pueblo, dijeron: no podemos llegar, es imposible, hay gigantes, los hijos de Anac están allí, las ciudades están amuralladas. Pero Josué y Caleb, hombres que perseveraban en fe, creyeron a Dios y dijo
Caleb, yo sé que nos entraremos y conquistaremos esas ciudades y derribaremos a los gigantes, porque no los comeremos como pan, porque el que ha prometido está con nosotros, el que ha prometido está con su pueblo. Aleluya. Y Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él es el que está con nosotros. Él es el que nos prometió: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del maligno. Os doy autoridad. La palabra de Dios dice que resucitó de entre los muertos, se sentó a la diestra del Dios Todopoderoso y se sentó sobre todo poder, se sentó sobre todo señorío, se sentó sobre todo nombre que se nombra en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y a él se le dio un nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En estos últimos tiempos de conflictos y guerras, de tanta maldad en el mundo, de fiestas y parties alrededor de nuestras vidas, tenemos que perseverar, tenemos que seguir adelante, no claudicar, sino perseverar, como dijo Moisés al pueblo: ¿por qué claudicáis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal es Dios, seguirle. Pero yo les voy a mostrar, les dijo Elías, fue Elías quien le dijo: yo les voy a mostrar que el Dios que yo sirvo es el Dios de Todopoderoso. Aleluya. La Biblia nos dice que cuando el altar que había sido destruido, Elías arregló el altar donde se ofrecían los sacrificios a Dios. Ahora el altar no es el altar de Elías, no es el altar donde se ofrecían los sacrificios de los corderos o de los machos cabríos. Ahora el altar es el altar de nuestras vidas, donde ofrecemos sacrificios a Dios, donde ofrecemos sacrificios de alabanza, de honra y de gloria al Dios vivo. Y para que caiga el fuego de Dios, la Biblia dice que Elías ordenó el altar que estaba siendo destruido, y entonces cayó el fuego del cielo. Cuando el altar de nuestras vidas empieza a renunciar a todos los deseos carnales que batallan contra nuestra alma, y empezamos a renunciar a todo pecado que nos asedia, al adulterio, a la fornicación y a la mentira, a las borracheras y a todas las cosas perversas que vienen a tratar de destruir nuestra vida. Satanás nos ofrece en charola de plata lo mejor del mundo, pero cuando nosotros empecemos
a renunciar a todo pecado. Fue cuando Elías arregló el altar y cayó el fuego del cielo. Pues cuando Dios va a empezar a llenar tu vida del fuego del Espíritu Santo, cuando empieces a arreglar el altar de tu vida, cuando empieces a caminar en obediencia, cuando empieces a caminar dejando todo pecado a un lado y empieces a caminar en santidad, porque sin santidad nadie va a ver a Dios. Es importante que empieces a caminar en obediencia a la palabra. Acuérdate bien que todas las cosas que aquellas se escribieron fueron para ejemplo de nosotros, para que no codiciemos cosas malas, porque ellos codiciaron y cayeron. El pueblo de Dios cayó. El pueblo de Dios no alcanzó a llegar a la tierra prometida porque no caminaban con fe. Y nosotros estamos siendo y caminando en un lugar donde tenemos que caminar con fe, creyendo en que sus promesas son fieles y son verdaderas. Aleluya. Espera en el Señor, soporta la buena batalla de la fe, pelea la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna. Tu palabra dice que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra las huestes espirituales de maldad, sino contra espíritus malignos. Pero he aquí, dice el Señor, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del maligno, porque las armas de nuestra milicia, las armas de nuestra guerra, no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es importante que perseveres en la oración, es importante que perseveres en fe, es importante que perseveres en obediencia, es importante que te despojes de todo peso de pecado que te asedia, porque un pecado que estés cometiendo, ese te puede llevar al infierno. Tienes que despojarse. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios, nadie podrá entrar al reino de los cielos, y el reino de los cielos no consiste en bebida y bebida, sino en el poder de Dios. Es importante que te llenes del poder del Espíritu Santo para que tu cuerpo, alma y espíritu estén irreprensibles para su venida. Persevera, lucha, no te detengas. Acuérdate que los ángeles que liberaron a Lot fueron por él y le dijeron: huye al monte y no te detengas, no voltees para atrás. Es importante que no voltees para atrás. Es importante que no voltees al mundo. Es importante que perseveres. Es importante que no voltees al mundo como la esposa de Lot. Cuando volteó se convirtió en estatua de sal. Es importante que perseveres, que no voltees al mundo. El mundo pasa y los deseos del mundo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y los deseos del mundo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Acuérdate bien que tu fe va a ser probada, que tu fe va a ser zarandeada, pero es importante que estés de rodillas diariamente
diariamente. No te descuides. Busca a Dios en su palabra. Busca a Dios en oración diariamente. Persevera en la oración. No te descuides. Dios te bendiga. El ministerio alcanzando las naciones para Cristo no ha muerto. Sigue adelante. Sigue perseverando y seguiremos luchando hasta que el Señor Jesucristo venga. Seguiremos peleando la buena batalla de la fe y estaremos llevando a un pueblo a prepararse para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que estamos viviendo, creo que la última generación, pero que estamos viviendo, perseverando en oración. Dios te bendiga. Padre Santo, te doy gracias esta tarde. Bendice a tu pueblo. Bendice a aquellos que están escuchando esta palabra, que se acuerden que tú fuiste a la cruz por ellos, que tú ya pagaste el precio, Señor, de sus pecados, que ellos pueden entrar a esa vida eterna solamente creyendo en lo que tú has hecho, porque de tal manera amaste, Señor, a este mundo, que has enviado a Jesucristo al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios les bendiga, hermanos, y tenemos todavía seguir predicando la palabra de Dios. Dios les bendiga el ministerio alcanzando las naciones para Cristo.